buenas, bienvenidos a esta tertulia aquí en Radio Solidaria y en Solidaria Televisión. Es un placer estar con todos ustedes. Como siempre, con mi amigo Willy López, que es el pastor En Casa de Bendición en Madrid, y estamos comentando el libro de los Salmos. Hemos llegado al 118 y nuestro querido Willy, ¿cómo le vamos a titular a este Misericordia. Salmo? Misericordia. Sí, porque es lo que el salmista más pam, y luego primero lo menciona como misericordia, literalmente, y luego todo lo que desarrolla después en el Salmo habla de misericordia. Pero Willy, si los Salmos están en el Antiguo Testamento, pero ¿cómo que misericordia si Dios del Antiguo Testamento es un Dios perverso, vengativo, sanguinario? Eso nos han contado, ¿no? Que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malvado y... Sí, ¿no? También la tierra es plana y... nos intentan convencer. Bueno, yo creo, es curioso, ¿no? Pero a mí me preocupa porque las cosas que surgen como teorías, al final se dan o se imparten como verdades absolutas y siguen siendo teorías. Ahí está la evolución, ahí está, bueno... Hawking es un agujero negro y ahora le desmienten y dice no, ese agujero negro no. Cada uno, yo creo que al final cada uno aquí tiene su teoría, dice lo que bien lo que bien le parece y a ver si acierta, ¿no? Y aquí con el tema de la misericordia de Dios, claro, es el mismo tema. Es decir, leo dos pinceladas en que Dios es un Dios y de hecho aquí el salmista va a hablar de destruir a sus enemigos, de acabar con sus enemigos, pero esas pinceladas son las que cogemos sin darnos cuenta del contexto. Es como decir que el Quijote habla de un tío descerebrado que no tenía otra cosa que hacer y se fue de casa a ver los sitios. No, hay mucha más profundidad en el Quijote de lo que uno puede ver por las pinceladas que dan. Y con eso podemos hablar de muchas otras cosas. Yo ya lo he dicho aquí, lo hemos dicho varias veces, pero hay como 3 veces más versículos en el Antiguo Testamento de la misericordia de Dios que de la ira, entre comillas, de Dios. Y además la ira con un condicionante, y es que Dios no suelta su ira porque sí. O sea, hoy me levanto de mal humor, me levanto con el pie izquierdo y os vais a enterar. No. Todo viene por una serie de consecuencias que Él ya ha advertido con anterioridad y que simplemente el hombre, que somos muy artistas, pues decimos, pues no las saltamos, ¿no? Y entonces pues Dios dice, pues hasta aquí llegamos, ¿no? Hasta aquí llegamos. El tema es que se usa esa especie de mentira, esa mentira como también para borrar un poco nuestro origen, ¿no? Y incluso nuestra herencia judeocristiana, ¿no? Que es un poco la base de nuestra fe en Jesús como el Mesías, el Salvador. No es algo nuevo. Jesús no apareció por casualidad allí, ¿no? Un 25 de diciembre encima, en el año 0. No, o sea, hay un background, hay una historia, claro, de la liberación de un pueblo. Hay una historia de un creador con su criatura, claro, que viene desde Adán y Eva, y el punto más climático, más el clímax de la historia es cuando Jesús realmente viene a dar su vida por nosotros, pero quitarle todo ese bagaje, ¿no?, de la historia del pueblo de Dios, me parece un error, ¿no? Y qué bueno es que nosotros podamos sentirnos identificados, como hacemos aquí, con las historias que nos cuenta el Antiguo Testamento, pues de David, de Moisés, de Abraham. Son historias humanas de la relación de los hombres con Dios, ¿no? Sí, eso a mí es una de las grandes cosas que me gusta de la Biblia. O sea, tú lees Harry Potter y todo es fantástico, maravilloso, increíble, el niño es una pasada, y ves un montón de escritores que hacen sus novelas queriendo llegar a decirle a la gente lo bueno que es el personaje, ¿no? O lo malo que es el personaje, pero lo manejan ellos. Pero Dios en la Biblia no se esconde. Dice, David era así, y Moisés era así, y Abraham era así, e incluso Adán y Eva eran así. Es decir, y a mí eso me gusta. ¿Por qué? Porque la realidad es la realidad y no podemos intentar ni esconderla ni tergiversarla, que es lo que hacen en
no todos, pero muchos escritores, y se ha hecho mucho con las películas y se ha hecho mucho con todo, es decir, una película de intriga, de suspense, y dicen, mira, que lo quitamos todo, el asesino es el mayordomo y ya está, ¡pum! Pagas tu entrada, 5 minutos de película y te vas, porque te dan el desenlace, pero no todo, o sea, tú te quedas y estás intrigado y estás ahí inquieto diciendo quién será el asesino, quién estará, cómo va a salir por aquí, el director, qué puntos de inflexión va a poner, cuándo se va a romper la trama, etcétera, etcétera. Eso. Bueno, aquí ocurre, o sea, yo no sé por qué a Dios no le permitimos eso, que es para mí el mejor director de cine que hay, y no le damos ninguna licencia. Es decir, él va desarrollando. Claro. Lo que tú decías, Génesis capítulo 3, ahí nace la historia de Cristo, su nacimiento y su muerte posterior. Génesis capítulo 3, cuando Dios mismo le da una palabra profética a Eva diciéndole esto, pisar la simiente tuya, ¿verdad? Te morderá en el calcañar, en el talón, y tú le pisarás la cabeza. Es decir, ahí nace la película. Todo lo demás, curiosamente, es lo típico de una película, es decir, vamos a crear el contexto, la creación, el huerto del Edén, Adán y Eva caminando con Dios en el huerto, todo eso es como la cabecera, eso lo vemos en todas las películas. Sí. De repente hay un punto de inflexión en que Adán y Eva deciden desobedecer a Dios y creer que pueden ser como Dios. Ese es el primer punto de inflexión, y el último punto de inflexión de la película es Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Después la película todavía tiene un trazo más, ¿verdad? Pero eso funciona así, y es un poco por eso el salmista aquí está queriendo enfatizar sobre todo la palabra misericordia. Misericordia. Y yo creo que es una de las palabras que no está de moda. O sea, no, queremos que nos apliquen a nosotros, pero nosotros no queremos aplicar a los demás, ¿no? Siempre queremos el ancho del embudo para nosotros y el estrecho para los demás. Para misericordia nos hace referencia a algo inmerecido, ¿no? Es decir, oye, es algo gratis, algo por encima de lo que merecemos, ¿no? O sea, siempre sí. Es, oye, mereces esto, pero yo, mi gratitud, o sea, mi gracia hacia ti es que te voy a dar algo que quizás excede mucho, ¿no? Lo que nosotros merecemos, ¿no? Claro, por eso, como misericordia va unido a don o a gracia no merecida, por eso hay mucha gente que no admite la misericordia, o sea, porque sigue creyendo todavía que él se merece. Que él se merece, yo alucino muchas veces gente cuando mismamente te para la policía, ¿verdad? No, yo no iba hablando por el móvil, no iba a 220, o sea, tipo, que te han pillado, que te han pillado, sí, ¿no? Que te han pillado, hay una foto que demuestra que ibas a 220 o una foto que iba sin el cinturón de seguridad o hablando por el móvil. Ahí, pero aún así todavía, cuando en ese momento a lo único que podemos apelar es a la misericordia del guardia civil. Eso es. Que nos diga, bueno, la última vez. No lo vuelvo a hacer. Pero ¿por qué? Porque por gracia merecemos que nos multen. Sí. Esta es la realidad. Ahora, que ahí es donde el guardia civil puede extender su misericordia. Normalmente no ocurre, pero puede hacerlo. Sí, yo he vivido casos así. Claro, puede hacerlo. Entonces, porque casos hay. Sí, los hay. Yo no los he vivido, pero casos hay. Entonces, quiero decir, ahí de repente tienes esa opción. Con Dios pasa lo mismo, es decir, es que todavía pensamos que Dios tiene la obligación de arreglar la guerra, de arreglar el hambre en el mundo, de erradicar la enfermedad en el mundo, tiene la obligación de todo, pero no perdona. Los que hemos estropeado el tema hemos sido nosotros. Claro. Hemos estropeado el clima, hemos provocado el cambio climático, provocamos las enfermedades, provocamos el hambre, provocamos las guerras, provocamos todo, y nosotros las provocamos, pero decimos, ahora Dios, te toca a ti resolver el tema. Pero perdona, no. O sea, Dios te dice,
si quiero, yo extiendo mi misericordia. Y en la mayoría de los casos lo hace. Y en otros casos simplemente no se le deja que lo haga. Es decir, y tenemos ahora guerras, hay más de 50 guerras en el mundo declaradas. Sí. Hay muchas más que están sin declarar, ¿no? Pero declaradas, y simplemente no le dejan a Dios que termine con ellas, porque hay muchos intereses creados en las guerras por los cuales no es bueno que terminen, ¿no? Es decir, hay una venta de armas, hay un tráfico de personas, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, la gente no quiere que termine, pero la misericordia de Dios está ahí. Está simplemente, cuando me dejéis, la extiendo. Es lo que hacía con el pueblo de Israel. Es decir, cuando me dejéis, pues la extiendo, pero como seguís creyendo que podéis hacer lo que queráis, que podéis adorar a otros dioses, que podéis hacer sacrificios a otros dioses y luego volver a mí, porque los otros dioses no os hacen ni puñetero caso, pues entonces, pues cuando queráis aquí estoy, ¿no? Y es un poco lo que el salmista, y por eso el salmista comienza el salmo diciendo alabad a Dios. ¿Por qué? Porque por es su bueno. misericordia y porque es bueno. Para siempre su misericordia. Es una y luego vuelve a meter a todo el mundo, vuelve a meter a la casa de Israel, vuelve a meter al sacerdocio de la casa de Israel, que es la casa de Aarón, y luego ya mete a todo el mundo, a los que le temen. Eso es. ¿Verdad? Entonces, la misericordia es para todos. Para todos. Todos a que le claman. Fíjate que estaba estudiando un poquito acerca de Jonás. Un personaje que lo tenemos un poco denostado, ¿no? Que rebelde, cabezón. Pero fíjate la historia, que cuando él vuelve, él hace finalmente, ¿no? Forzado por Dios, cumple, ¿no? con su cometido, ¿no? Que era predicar el arrepentimiento al pueblo de Nínive. Cuando el clamor del pecado fue tan grande que subió a la presencia de Dios, imagínate, ¿no? Lo que estaban haciendo los asirios eran finos. Eran terribles. Finos. Sacrificios humanos, abusos, violaciones, todo tipo de casamientos obligados con niños, niñas, o sea, todo tipo de aberraciones que se te puedan imaginar. Eso ya llegó a un clímax que incluso eso Dios lo perdonó, porque el pueblo de Nínive se arrepintió, ¿verdad? Y fíjate que yo no creo que Jonás fuera predicando de muy buena gana. Hizo lo que tenía que hacer, cruzó la ciudad, predicó y se sentó a ver el espectáculo. Sí. Quería ver el fuego del cielo caer y acabar con Nínive, ¿verdad? Y luego discute con Dios y le dice a Dios: no, yo sabía que tú eras un Dios misericordioso y que si se arrepentían, les ibas a perdonar. Fíjate que como es el corazón de Dios y el corazón del hombre, ¿no? Claro. O sea, yo sé que tú, si yo me arrepiento, tú me perdonas. Entonces él no quería darle la oportunidad a Nínive de arrepentirse, para que Dios no pudiera perdonarles, o sea, no les perdonara. Entonces, esa es la diferencia del corazón de Dios del corazón del hombre, ¿verdad? Claro. Si el hombre es duro, endurecido y no se arrepiente, Dios no interviene. No, claro. Respeta esa decisión, ¿verdad? Claro, este es el gran problema. Es decir, Jonás lo que le dolía es que sabía lo que iba a pasar. Sabía que iba a predicar. Sabía era profeta. Claro, sabía que sí, que iba a predicar, sabía que la gente se iba a arrepentir y que Dios lo iba a perdonar. Y eso conllevaba un peligro muy grande para el reino del norte, para el reino de Israel, claro, que posteriormente, lógicamente, muchos años después va a ocurrir, ¿no? Aunque Nínive, muchos años después, casi 5 siglos después, va a ser destruida totalmente, porque se arrepintió de momento, pero luego no mantuvo el arrepentimiento, sino que volvió otra vez a hacer, y Dios levantó a los babilonios, y los babilonios acabaron con los asirios, porque siempre va a haber alguien más poderoso que tú te crees que eres, pero por eso cuando hablabas de las raíces judeocristianas, que las hemos cambiado por las... americanas. Sí, no, realmente las hemos cambiado por toda esa filosofía griega, ¿no? Y romana, que te hace gracia, ¿no? Porque filósofos griegos predicando la paz interior, etcétera, etcétera, y mientras Alejandro Magno masacrando absolutamente a todo lo que se movía desde Grecia hasta la India, ¿no? Entonces te dices, bueno, pues será un poco complicado para mí. O la democracia romana igual, ¿no? La democracia romana, que claro, se imponía, pero se imponía. Se imponía. La paz romana
era algo que se conseguía no por la democracia, no por todo lo que decían allí, sino por el ejército romano, que masacraba absolutamente a todo el que no... sí, decían, claro, dice, no, pero no mataba, no hacían una limpieza étnica. Sí. En algunos sitios sí, pero en muchos no los hicieron, simplemente estaban sometidos. ¿Por qué? Porque eran más interesantes sometidos que masacrados. ¿Por qué? Porque Roma tenía que recaudar impuestos, y los impuestos los pagan los vivos. Los muertos no pagan impuestos, así que nos interesa tener parte del pueblo vivo para que sigan trabajando y para que sigan pagando los impuestos que luego Roma se lleva para ellos. Entonces te quedas un poco pasmado con este tipo de planteamiento que la gente te hace. O sea, voy a quitar lo judeo-cristiano porque no me va. Y voy a poner otra cosa que creo que es más interesante, pero yo creo que ya hemos vivido suficientes años de democracia para darnos cuenta que no funciona. Que no funciona y que cada vez va peor. Sí. Es decir, cada vez la brecha entre ricos y pobres es más grande, y ya sabes que lo he dicho varias veces aquí, y cada vez nos acercamos más a un sistema parecido al de los Juegos del Hambre, donde hay una élite que vive genial y los otros pobres pues viven como pueden, sobreviven, manteniendo a la élite que pueda seguir viviendo bien, ¿no? Entonces digo, no tiene mucha historia. Por eso Dios dijo, bueno, si queréis no hay ningún problema, o sea, que ahora que queréis, reyes, pues venga, ahí tenéis reyes. No estoy de acuerdo. Dos tazas. Venga, ahí tenéis. Os van a pedir todo lo que tenéis, os van a quitar todo lo que tenéis, os van a quitar libertades, pero como lo queréis, como los demás pueblos, pues ahí lo tenéis, ¿no? Entonces dice, cuando funcionaba bien mediante un sistema de sacerdotes y una teocracia, un gobierno de Dios, todo iba bien. Pero bueno, como queréis esto, aquí estamos. Por eso, al final, al principio el salmista lo que le está diciendo es, tenemos que proclamar la misericordia de Dios. Y después empieza a desarrollar cómo está su situación y cómo la misericordia de Dios sigue estando con él, ¿no? Fíjate que dice, el Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Yo creo que debería ser una impronta muy clara del creyente, ¿no? Del nacido de nuevo. Dice, oye, no debo temer a lo que me haga el ser humano. Crítica, murmuración, calumnia, incluso persecución, incluso cárcel, incluso muerte, ¿no? Dice, pues oye, no tengas... Jesús dice después, ¿no? Dice, no tengas miedo del que pueda hacer daño a tu cuerpo, sino que ten más temor al que pueda mandar tu alma, ¿no? Al infierno, ¿no? Dice, el Señor está conmigo entre los que me temen, en los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. O sea, vuelve a insistir, ¿no? De que nuestra confianza esté puesta en el Señor, ¿no? Maldito es el hombre que confía en el hombre, dice Jesús también, ¿no? O sea, al final es un poco también todo, viene un poco rodando lo mismo, ¿no? Dice, oye, habéis puesto vuestra confianza en el hombre, pero el hombre falla. Es un fallo existencial del hombre porque ha destruido todo lo bueno que Dios le dio. Hay que restaurar esa relación entre el hombre y Dios, ¿no? Sí, ¿no? Y además, a ver, de lo que habla, quiero decir que esto no implica que no confiemos en nadie. Es decir, la gente que se merece honra se le da honra y la gente que merece honor se le da honor, pero... de lo que el salmista está hablando, cuidado donde ponemos, o sea, mi confianza, es decir, ahí está mi base, mi sustento, mi fundamento, ¿no? Y mi fundamento solo puede estar en Dios. Claro. Porque los hombres pueden ser los mejores pastores del mundo, las mejores personas del mundo, pueden fallar en cualquier momento, y podemos fallar en cualquier momento, o sea, tenemos, porque a veces no sabemos gestionar las cosas, a veces no sabemos gestionar el éxito, y entonces simplemente cometemos errores por querer alcanzar algo que realmente pues
tampoco es para tanto, pero uno, y pues a veces decimos, pues permitimos que venga gente de otras iglesias, porque así mi iglesia es más grande, crece más, y yo tengo un estatus superior, y la gente dice, uy, es que tiene una iglesia grande, ¿no? Entonces, y estamos haciendo las cosas mal, porque tenemos que ver por qué, si la gente ha salido bien, si no ha salido bien, cómo ha sido la situación, por qué han salido, por qué, etcétera, etcétera. Hablar con el otro pastor y preguntarle, oye, ¿qué ha pasado con esto? Yo quiero que las cosas estén claras. Todo eso, ¿por qué? Porque al final alcanzar. Entonces, al final, sin darme cuenta, mi confianza la pongo en mi estatus, en mi iglesia, en mi ministerio, sin darme cuenta que todo eso se puede caer. Y ya en el tiempo moderno hemos conocido montones de situaciones de pastores donde todo se ha caído de repente, y otros que se están tambaleando, pero se mantienen, pero tenemos que tener cuidado con eso. Entonces dice Dios, el fundamento está claro, el fundamento soy yo. Entonces nosotros ya sabes que vamos a construir, y el arquitecto lo primero que dijo es, vamos a hacer movimiento de tierra, vamos a hacer una nivelación de tierras, pero los cimientos tienen que ir a la tierra dura, no a la tierra movida. Por más que luego la compactes, por más que le pases por encima la excavadora, lo que quieras, los cimientos a la tierra dura. ¿Por qué? Porque en la tierra nivelada, aunque luego se presione y aunque luego se compacte, se mueve. No alcanza ese nivel. No tiene la estabilidad. Y eso es un poco lo que nos está pasando. Por eso hay tanta gente con problemas mentales, con dificultades, con situaciones malas. ¿Por qué? Porque han puesto la confianza en cosas que se mueven, que no son fijas. Y hoy en día, yo para mí lo siento, pero visto el desarrollo de la sociedad y el desarrollo de la vida en general, para mí la única cosa, el único que no se mueve es Dios. Todo lo demás, la gente decía, fíjate, Lockman, no sé qué, inversiones, el Bitcoin, no sé qué, un montón de cosas, y de repente hay un montón de gente arruinada, hay un montón de gente, bueno, que se ha llegado a suicidar simplemente porque su ruina ha sido total, por confiar en algo que puede fallar, si es que puede fallar, ¿no? Hay un anuncio de una empresa de inversión que dice, la inversión tiene el riesgo de pérdida. Te lo advierten. Claramente. Al principio, ¿no? Pero hay gente que cree que no. Sí, pues no, hay, ¿no? Sí, hay un gran riesgo y depende. Cuanto más riesgo, quizás algunos esperan más beneficio, pero no siempre es así. Cuanto más riesgo, quizás más te expones al peligro, ¿no? Es verdad que el ser humano siempre busca confiar en lo que toca, en lo tangible, en lo que puede manejar, en lo que puede gestionar. Por eso la fe es tan complicada quizás de entender, ¿no? Con la mente humana, razonar, ¿no? Oye, la fe es algo que no puedes probar de una manera tangible, es la certeza de lo que no se ve, ¿no? Y la confianza de lo que se espera. Realmente es algo que produce Dios en nosotros, no es algo que nosotros podemos producir, sino que no tenga fe, pídala. La palabra dice claramente que si no tienes fe, que le pidas fe al Señor, ¿no? Es un don que Dios nos da para que tengamos esa certeza, esa confianza inamovible de que estamos en la roca que es Cristo, ¿verdad? Claro. Jesús dice, yo he venido a ser la roca del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser puesta como piedra del ángulo. Luego vamos a hablar de eso, porque el versículo 22, curiosamente, rompe todo porque no tiene ningún sentido ese versículo ahí. Y lo mete ahí, y lo mete justamente ahí. Pues si quieres lo leemos, dice, porque está diciendo, hablando de la salvación, hablando de que en angustia clamó al Señor, luego dice que me rodearon, me asediaron, dice que me empujaron con violencia, dice, pero mi fortaleza, mi cántico es Yahvé, Él me ha sido por salvación, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Y bueno, habla de la diestra del Señor, proeza, sublime, valentía, y aquí dice, no moriré, sino viviré. Qué bueno, y contaré las obras del Señor. Esto es algo que podemos hacer todos, nosotros no moriremos, no vamos a ver a la muerte a la cara, sino que nosotros cuando este cuerpo se acabe, esperamos a ver a un ángel, ¿no? Que nos reciba, ¿no? Para llevarnos a la presencia del Señor, ¿no? Por eso lo que decías tú antes, por eso a la gente le gusta la religión. ¿Por qué? Porque la religión te maneja a ti.
Es decir, te dice todos los preceptos, me da igual religión musulmana, católica, evangélica, protestante, la que quieras, te da una serie de parámetros que tú tienes que cumplir y que si cumples, estás dentro. O sea, estás bien, ¿no? Entonces, por eso a la gente no le gusta la fe, porque la fe la tienes que manejar tú. Y con la fe no te puedes engañar, o la tienes o no la tienes. Eso es. O la pones en marcha o no la pones en marcha. Entonces, no puedes decir, no, a ver, si voy al culto todos los domingos, si ofrendo y diezmo, si le hablo de vez en cuando a alguien del Señor, si oro y leo la Biblia, entonces yo estoy cumpliendo con la religión evangélica. Cada uno luego, los demás tendrán sus preceptos diferentes, ¿verdad? Pero de repente la fe te dice, sí, vale, todo eso lo estás haciendo, pero ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza en Dios? ¿Dónde está tu certeza de que Dios está contigo? Y tienes que reconocer la mayoría de las veces, sí, cumplo, pero no, mi fe no crece, mi fe no es consecuente, ¿no? Y es un poco, por eso ya digo, hay mucha gente que viene y dice, y se vuelve a la Iglesia Católica o se vuelve a otras religiones simplemente por eso, porque es muy fácil cuando solo hay que cumplir preceptos y ya está. Pero aquí es una cuestión de corazón. Es decir, y el corazón yo lo puedo engañar y puedo tratar de hacer otra cosa, pero al final el corazón y mi conciencia me dice, esto es diferente. Es decir, estamos hablando de una relación. Tú tienes relación con Dios, de verdad hablas con Dios, Dios te habla a ti, porque si no, realmente lo único que estás haciendo es cumpliendo una serie de preceptos, pero para eso no se necesita fe. Simplemente se necesita hacerlo. Sí, voluntad. Y ya está. Voluntad y ya está. Es que la voluntad y la fe no son lo mismo. No es lo mismo. Tú puedes tener una fuerza de voluntad férrea, tú dices, yo me voy a levantar aquí todas las mañanas, voy a hacer esto, voy a sacrificarme, voy a entregarme. Hay mucha gente entregada a la religión, pero realmente no ha experimentado un encuentro quizás personal transformador, ¿no? Que cambia el corazón, ¿no? Quizás la persona que tú veas que diga, joder, este es el menos religioso que te puedas echar a la cara, pero sea alguien sencillo, ¿no? Que tiene realmente una relación con Dios, ¿no? Que al final eso es lo que es poner en práctica la fe, ¿no? Dice, no moriré, sino que viviré. Dice, me castigó gravemente el Señor, dice, mas no me entregó a la muerte. Qué bueno, ¿no? Que podamos decir, oye, aunque cuando me equivoco, el Señor Dios es un Dios severo, justo, pero siempre la misericordia está por encima de la justicia. No, y lo ve, es decir, ahí... Él merecía morir, ¿eh? Claro, en este caso el rey David merecía la muerte, porque había llegado muy bajo. Había hecho varias. Había hecho varias, no solamente lo de Betsabé y Urías, sino posteriormente cuando hace el censo, que él sabía que Dios le había dicho, no hagas censo, no necesitas hacerlo para nada, y el profeta viene y le dice, escoge 3 cosas. Y el tipo todavía escogió la peor de todas. Que te persigan a ti, no, eso no. Sino, bueno, si tienen que morir gente del pueblo, que muera. Pero yo no pago el pato, ¿no? Cuando él había sido el que la había liado, ¿no? Pero, sin embargo, o sea, él había hecho méritos para que le dieran leña bien. Pero, sin embargo, la misericordia de Dios siempre está ahí. ¿Por qué? Porque al final Dios tiene que declarar, David es un hombre que tiene un corazón conforme a mi corazón, ¿no? Entonces, esto a mí, Dios dice, esto a mí me mueve, me toca, ¿no? Cuando alguien tiene un corazón conforme a mi corazón. Y uno dice, ¿cómo podía tener David un corazón conforme al corazón de Dios con todas las que liaba? Con todas las que liaba. Pues bueno, simplemente porque sí, la liaba, se equivocaba, pecaba, cometía errores y fallos, pero siempre sabía reconocer las cosas y volver a la presencia de Dios. Y yo creo que esto es importante, tal vez, o sea, no tenemos por qué seguir el ejemplo de David. O sea, si nos podemos evitar las barbaridades, mejor. Pero sobre todo saber que siempre tenemos acceso abierto directo por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario al trono de Dios y podemos entrar y podemos contarle.
Entonces, aunque yo le digo a la gente, tenemos que tener cuidado, o sea, ese colegueo que a veces tenemos con Dios, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener un respeto a Dios y decirle, o sea, que pasa, colega, que voy aquí de cualquier manera, pero que yo sé que tú me entiendes, y Dios te dice, yo te entiendo, yo te quiero, pero es que va siendo muy pesado esto, es que va siendo muy pesado. Otro de los personajes que hemos denostado mucho, que en Mojonás hemos hablado también, es el apóstol Pedro, ¿no? Siempre se le ha tratado de burro, cazurro, orgulloso, y él negó al Señor, ¿no? Que es bruto era. Pero qué corazón tendría Pedro, ¿no? Que el Señor le reveló algo muy especial, ¿no? Cuando le dice, ¿tú, ¿quién dicen que soy yo? Y ¿quién dices tú que eres? Que soy yo, ¿no? Y Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente, ¿no? Cuando todavía nadie entendía ese papel. Ya. Y cuando se recibe el bautismo del Espíritu Santo, Pedro hizo milagros y prodigios incluso aún mayores que Jesús. Su sombra tocaba a los enfermos y sanaban, resucitaba a los muertos. O sea, como lo que hemos hablado de un corazón conforme al Señor, ¿verdad? Y yo creo que Pedro, veo en eso alguien igual brotote, alguien que se equivocaba, metía la pata. Pescador. Yo, Señor, yo voy a dar mi vida por ti. De pura cepa. Pero qué corazón, ¿no? Más puro, más bonito, ¿no? Más de niño, ¿no? Noble, que alguien que Dios le utilizó de una manera increíble, ¿no? O sea, yo creo que el mundo empezó a cambiar cuando Pedro empezó a predicar, ¿no? O sea, creo que fue algo increíble, un antes y un después, ¿no? De cómo ese corazón circuncidado, ¿verdad? Ese corazón de verdad conforme al Señor. Aquí habla de las puertas de la justicia. Abridme las puertas de la justicia, dice, entraré por ellas. Solo alguien que ha sido justificado, ¿no? Claro. Dice, esta es puerta del Señor, por ella entrarán los justos. Jolín, ¿quién se puede decir que es justo, no? Bueno, justo, yo me considero justificado. Eso es. Pero justo no, porque yo siempre me gusta usar mi baremo. Mi baremo no siempre es imparcial, siempre tiro para casa, ¿no? Pero fíjate, Pedro es curioso, lo que comentabas de Pedro es curioso porque para mí la grandeza de Pedro es que tenía la capacidad de cambiar. Y yo creo que por eso Dios le hablaba, porque tenía capacidad de cambiar. Y aunque metía la pata un montón de veces, aún todavía después de predicar en Pentecostés, con esa conversión tan grande de gente que tuvo, todavía Dios tuvo que traerle una visión allí en casa del curtidor, ¿verdad? Para que le pudiera hablar a los gentiles. Pero ¿qué era lo bueno que tenía Pedro? Y es que tenía capacidad de cambiar. Y yo creo que a veces como creyentes un problema que acarreamos es que nos creemos que sabemos ya todo y que ya no necesitamos cambiar. Orgullo. Pero Pedro decía, no, bueno, vale, vienen aquí, voy con ellos. Todavía iba reacio, o sea, después de la visión de los animales y de todo, iba reacio a casa de Cornelio. ¿Y cómo voy a comer yo a un animal impuro, no? Decir, claro, si no pero nunca... cuando llega a casa de Cornelio y predica y empieza a caer el Espíritu Santo, entonces dice, hasta luego, ya está. Ya lo he entendido. Ya, Señor, ya está clarísimo. Y yo creo que esa capacidad de cambiar, creo que era la grandeza de Pedro. Era la grandeza de Pedro, y a partir de ahí podemos hablar, y bueno, ya los historiadores finalmente, pues, crucificado boca abajo porque no se sentía digno de morir como Jesús, crucificado con la cabeza hacia arriba, dicen los historiadores. Entonces todo esto, es decir, hay un cambio brutal de Pedro. Acoge a Juan Marcos cuando nadie le quería a Juan Marcos porque había dejado tirado a Pablo. Es decir, el corazón de Pedro es un corazón que tiene capacidad de cambiar, y yo creo que si tenemos esto, podemos ver muchas más cosas de las que Dios quiere hacer. Pero claro, a veces, ya digo, pensamos que las cosas son pam, 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 A, B y C. Aquí decimos sota, caballo y rey, ¿verdad? Y tienen que ser así. Y si no son así, no son de Dios. Pero para Pedro, o sea, no nos podemos ni imaginar el cambio tan brutal de mente y de corazón que aquella visión tenía para Pedro. Judío,
Imagínate. Había... Como Jonás, igual. Sí. Que, oye, que a mí, que los pueblos así. No, los gentiles. Tienen sus dioses, que vayan a ellos. Claro. Yo tengo el Dios de Israel, ¿no? Claro. O sea, bueno, nosotros tenemos el Dios de la iglesia pentecostal de Vallecas, claro. o el Dios de la ciudad Pegaso. O sea, tenemos un Dios para cada congregación o cada denominación, ¿no? Claro, por eso al final, o sea, él tuvo que hacer un esfuerzo muy grande. Claro. Para tratar de cambiar, porque para él era romper absolutamente todos estos gentiles es los mismos que nos están poniendo la bota en el cuello y yendo de guays por la vida, pero nos están machacando, nos están quitando absolutamente todo, nos están arruinando. Estos son los gentiles, estos a los que Dios quiere que yo vaya, que es lo mismo que Jonás, es decir, Dios quiere que vaya a predicar a los asirios en Nínive, que son los que nos van a machacar y atacar y a llevarse cautivos a 10 tribus de Israel. Y que se merecen el castigo. Y además que se lo merecen, claro. La justicia. Claro, entonces Pedro tuvo que cambiar, pero yo creo que, ya digo, vuelvo a repetir, la grandeza de Pedro creo que es esa capacidad que tenía de cambio, ¿no? Es decir, te niego 3 veces, pero después lloro. Sí. Cuando tú me miras, con que me mires, con que me mires me dices, me he equivocado, o sea, he metido la pata hasta el fondo, he sido un cobarde. Es decir, esa capacidad, y yo creo que yo creo que hoy en día tenemos que tener esa posibilidad, ¿no? De cambio, ¿no? Sed como niños, al fin y al cabo. O sea, Jesús dice, sed como niños, porque el niño tiene esa capacidad de aprender y de cambiar Oye, un niño tiene la mente mucho más plástica, puede aprender idiomas, puede aprender un montón de cosas. Los que estamos viejos ya es más difícil aprender algo nuevo, ¿verdad? Hombre, ya sabes que perro viejo no aprende trucos nuevos. Eso es verdad. Y volviendo al Salmo, hemos hablado de la justicia, pero es que, claro, aquí está hablando de la justicia. Hemos sido justificados, que entonces hay misericordia. Claro. Porque si recibiéramos la justicia, por esas puertas de justicia no pasaríamos. Cuando Jesús dice, más difícil es que entre un rico por la puerta de la aguja, claro, se está refiriendo a que había que descargar los camellos, que por ahí no podían entrar las mercancías. Cargado no. Entonces está poniendo un poco el listón alto y dice, oye, por vuestros méritos no vais a poder alcanzar, sino que vais a poder alcanzarlo solamente por la gracia y por la misericordia de Dios, ¿no? Qué bonito, ¿no? Pasar por la puerta de los justos cuando solo hay uno justo, claro, que es el Señor. Sí, pero eso es lo bueno, ¿no? Quiero decir... Esa es la misericordia. Claro, es un poco lo que... Para que la gente que nos ve y que nos escucha, que a veces habla de eso, que es más difícil que se convierta un rico, que pase un camello por el ojo de una aguja, lógicamente no se refería a una aguja de coser, sino se refería a esa puerta de aguja que solamente se dejaba abierta después de que se cerraban las puertas de la ciudad. Cuando anochecía, se cerraban las puertas de la ciudad y el que llegaba tarde, por la razón que fuera, pues solo podía entrar por la puerta de la aguja, lógicamente, para lo cual tenía que descargar toda la mercancía, pasar al animal y luego pasar toda la mercancía, volverla a cargar, si quería estar a salvo en la ciudad, ¿no? Entonces, pero Jesús no dice que es imposible, dice que es muy difícil. Eso es. Que es muy difícil. Es decir, la misericordia de Dios va a llegar hasta ahí. Aquellos que confían en su dinero, en sus riquezas, en su posición, en su estatus social, dice, les va a ser muy difícil, pero no imposible. Es decir, hay opción para todos. Y es un poco lo que el salmista está relatando, está haciendo toda una descripción de lo que le está pasando y las posibilidades que Dios le está dando. Es decir, han venido a por mí, me han querido matar, incluso Dios me ha puesto en una situación complicada, pero no ha permitido que la muerte llegue a mi vida, pero la cosa ha estado difícil. Sin embargo, la misericordia de Dios, la justicia de Dios está a mi favor, las puertas están abiertas, Dios me está diciendo, yo soy el único que te puedo justificar, ¿no? Y eso lo podemos entender un poco, lo podemos entender si vemos un poco de jurisprudencia en un juicio, ¿verdad? Es decir, el juez, después de escuchar los hechos y hacerse una composición del lugar, tiene que dictar una sentencia, ¿verdad? Y entonces tú, por ti mismo, por todo lo que ha pasado, por todo lo que ha quedado demostrado, pues tienes 10 años de cárcel
pero sin embargo alguien viene y aporta una nueva prueba que justifica, que te justifica, ¿no? Y entonces, ¿qué el juez que tiene que hacer? Pues lógicamente acepta la prueba, y esos 10 años, pues lógicamente quedan no reducidos, desaparecen, ¿no? Y eso es un poco lo que Dios hace por nosotros al justificarnos. Lo que merecemos es una cosa y lo que ocurre es otra, simplemente por gracia. Por gracia, porque tal vez esa persona que trae una nueva prueba dice: mira, a mí no me interesa, tú has hecho lo que has hecho, así que es tu problema, yo lo único que voy a traer es una nueva prueba que demuestra que tal vez no eres culpable del todo, sino que todavía tienes opción a cambiar, ¿no? Y ahí es donde cambia. Por eso el salmista le da mucha importancia a todos los medios que Dios pone a nuestro alcance para que su misericordia funcione. Y parecía que, como tú has dicho, has avanzado, ¿no? El versículo 22, como que no está muy conectado con el resto. Está perdido ahí. Pero yo lo veo conectado en el sentido de que está hablando de la misericordia, está hablando de que alguien va a pagar por nosotros, y quizás esa sea la piedra del ángulo, la verdad. Cuando Jesús le dice a Pedro, ¿no? Y Pedro le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente, ¿no? Y el Señor le dice: esta roca, esta piedra, edificaré mi iglesia. Está hablando de sí mismo, ¿no? Claro. Sobre esta roca, esta verdad que has dicho, Pedro. La verdad que yo soy la verdad y la vida. Jesús es la verdad y la vida. Y Jesús hace referencia también a esto, ¿no? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, ¿no? Dice: de parte del Señor es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Señor, sálvanos ahora, te ruego, Señor, que nos hagas prosperar. O sea, claramente es un texto mesiánico, profético total. El versículo 22 fijo. Y un poco incluso que el 23 también, ¿no? Porque dice: este es el día que hizo el Señor. O sea, anunciado, ¿no? Sí. El momento de la resurrección del Señor, el momento en el que Él vence a la muerte y Él cargó con nuestros pecados, y Él se convierte en la piedra del ángulo, nuestro sustento, nuestro fundamento de nuestra fe, ¿no? Claro. Entonces, un poco, ya digo, explicando un poco, cuando habla de que es la piedra del ángulo, era una piedra que tenía una forma cónica y que simplemente se colocaba en el centro de la bóveda, y lo que hacía es justamente que las fuerzas confluyeran en ella y no cayeran. Entonces, era quitar esa piedra y todo lo demás se desmoronaba entero, todo. Y sobre todo, si alguien tiene curiosidad por ver arcos románicos y sobre todo en edificios góticos, lo podrá ver en las cúpulas, porque es muy, muy interesante y es muy claro, ¿verdad? Pero de repente el salmista trae algo profético. Dice: es que estáis edificando sobre vuestras propias cosas, sobre vuestras propias ideas, sobre vuestra propia religión, y estáis desechando realmente lo que necesitáis, que es la piedra angular. Y la piedra angular es Jesús. Posteriormente, lógicamente, nosotros lo entendemos mucho mejor, porque lo vemos a años vista. Ya Jesús ha venido, ha nacido, ha muerto, y entendemos mucho. Pero en aquel tiempo era difícil, ¿no? Porque realmente las construcciones en el pueblo de Israel se usaba la piedra angular, pero no era algo muy usado, ¿no? Es decir, pues que ahí todas eran piedras, muros rectos de piedra, con un techado en su mayoría pues con vigas de madera y luego paja y una serie de cosas, pero excepto en los edificios muy especiales no se usaba la piedra angular, así que no era algo que la gente usara mucho. Ya digo, a nosotros sí nos suena. Entonces el salmista un poco lo deja caer aquí, pero suena un poco como a chino básico, ¿no? O sea, ¿qué me quieres decir? Y lo que quiere decir es que la misericordia de Dios se va a extender tanto que aquel al que desechasteis va a pasar a ser la piedra angular. O sea, va a ser la piedra. ¿Cuál es la piedra angular de Dios? La misericordia. Y Jesús va a ser la misericordia de Dios.
Su muerte en la cruz del Calvario lo que trae principalmente es misericordia. De repente nosotros, que teníamos que pagar por nuestros pecados, por todo lo que habíamos hecho, de repente hay alguien que dice: yo pago por vosotros. Así es. Eso es misericordia. Pura misericordia. Eso es misericordia. Entonces quiero decir que en cierta manera sí tiene conexión, pero ya digo, para la gente de aquel tiempo yo creo que descolocaba un poco la intención. Sí, les descolocaba, ¿no? Para nosotros no, o sea, nos damos cuenta, la piedra angular es la misericordia, y yo creo que es la piedra angular de la vida de cualquier persona, no solamente del creyente. Creo que de cualquier persona. Creo que el mundo sería mejor si tuviéramos más misericordia. Pero yo creo que a veces, como tú decías, la misericordia la queremos para nosotros. A nosotros se nos tiene que perdonar absolutamente todo, pero nosotros no perdonamos ni un poco a la gente. No perdonamos ni a los políticos, no perdonamos ni a los empresarios, no perdonamos ni a los vecinos, no perdonamos a nadie. Eso sí, yo normalmente no cometo errores, simplemente tengo algún desliz, ¿no? Es decir, no, yo no tengo mal carácter, es que tengo un pronto. O sea, tenemos un montón de justificaciones para nosotros, pero a los demás no. Y como tú decías el otro día, ¿te acuerdas que hablabas de la parábola del mayordomo, verdad? Sí. Que le es perdonado una gran deuda, pero él llega a uno de sus siervos que le debe muy poquito y no se lo perdona, y lo manda a la cárcel. No, y dice el dueño de la casa, dice: ¿qué haré con este hombre? ¿No? Porque es un hombre malvado, ¿no? Y un poco la falta de misericordia es ser un malvado. Claro. Es un malvado, porque simplemente es ponernos en el lugar de la otra persona. Hay gente que hace las cosas con maldad, es verdad. Y hay gente que a veces hace las cosas y tenemos que por lo menos intentar entenderlas. ¿Por qué las hace? ¿No? Porque, por ejemplo, David, con el tema de Betsabé y de Urías, eso fue maldad pura y dura. Sí. O sea, no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Pero, sin embargo, a veces, pues Pedro realmente no tuvo maldad. Negó a Jesús por miedo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar? Porque si le llegan a reconocer como seguidor de Jesús, va al Sanedrín y puede que hubiera adornado una de las cruces anexas a la de Jesús. Fácilmente. Entonces, quiero decir, yo hubiera hecho lo mismo, me hubiera escondido, hubiera tenido miedo, pues te digo, yo creo que sí. Sí, normalmente nos situamos a nosotros mismos como el héroe de la película. Claro, yo creo que sí. Pero la realidad es que cuando somos puestos a prueba, estamos sometidos a estrés, es cuando aflora realmente lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Cuando hay tráfico, cuando te peleas con alguien, cuando empiezas a sacar ahí lo que tienes dentro, es ahí donde realmente muestras, ¿no?, tu naturaleza, ¿no?, que aún falta por cambiar, ¿no? Yo no creo que Pedro se lo perdonara nunca. Yo creo que él sufrió. Él se arrepintió toda la vida de haber negado al Señor, ¿verdad? Sí. Y eso seguro que fue algo que le mantuvo muy quebrantado, muy humillado, algo que aunque Dios le perdonó, él quizás se torturaba, ¿no?, con esos pensamientos intrusivos que todos tenemos, ¿no? Claro. Y ahí volvemos a lo mismo. Dios nos perdona, pero nosotros tampoco nos perdonamos, ¿no? Y a veces cuando recibimos el perdón de Dios tenemos que aprender a perdonarnos, claro, a nosotros mismos, ¿no? Porque a veces nosotros somos nuestro peor enemigo y somos implacables. Hay gente que es muy implacable, así como otros son muy laxos consigo mismos, sí, que se pasan toda porque yo lo valgo y porque claro, yo paso por encima. Estilo L'Oreal. Eso es. Hay otros que se machacan y se torturan a sí mismos, claro, ¿no? Que no se quieren. Eso es, no se quieren, ¿no? Y no se perdonan tampoco, claro, ¿no? Y yo digo, si Dios te ha perdonado, ¿por qué tú no te perdonas, no? Sí, no, y tenemos que tener una cuenta en cosas. Todas las situaciones en nuestra vida dejan marcas en nuestro corazón. Claramente. Esas marcas al principio son sangrantes y hay que curarlas. No podemos dejar que se infecten, y eso es toda la obra del Espíritu Santo. Pero al final del tiempo, con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, esas heridas se convierten en cicatrices, pero la cicatriz siempre va a estar ahí. Sí. Siempre te va a recordar la situación, pero simplemente para que te acuerdes de que cometiste un error, de que cometiste un pecado, pero Dios tuvo misericordia de ti y sanó. Entonces es como un memorial. Pero claro, la gente puede decir, no, o sea, nuestro cerebro tiene la capacidad de olvidar.
Tiene una serie de mecanismos, especialmente con las cuestiones traumáticas, con lo que pasa, abusos de niñez, pérdida de familiares, enfermedades graves, posiblemente mortales. Nuestro cerebro tiene, pero no es bueno. La gente dice, no, o sea, tenemos que vivir sabiendo que eso está ahí, pero que gracias, Señor, porque tú la has curado, tú la has sanado, y ahora de esa herida lo único que queda es una cicatriz. Sí. Es un poco lo que el salmista está diciendo y le está pidiendo a Dios en los últimos versículos del Salmo 118. Señor, o sea, necesito sanidad, necesito sentir, saber que tú estás ahí. Y eso, por ejemplo, yo no sé, pero cuando yo tengo cicatrices en algunos sitios, ¿verdad? Pero cuando tienes una cicatriz, dice, me caí en tal sitio, esto fue esto, pero mi madre me curó, esto. Entonces, son recuerdos de cómo te cuidó tu madre y cómo te cuidó Dios en muchas ocasiones, porque si no nos podían haber pasado cosas muy gordas porque éramos muy tarambanas. Así es. Y eso es lo mismo en nuestra vida espiritual. Esas cicatrices que tenemos en nuestra vida, que han sido heridas porque alguien nos ha dañado, porque alguien nos ha insultado, porque alguien nos ha faltado, porque hemos perdido seres queridos, etcétera. Todo eso crea heridas. Es así. No hay forma, ¿verdad? Yo digo siempre en la iglesia, hay gente que dice, dejar vuestras cargas en la puerta de la iglesia, vamos a adorar, vamos a alabar, y luego ya cuando salgáis por las puertas las recogéis. No. O sea, las cargas las llevamos y las llevamos siempre, no se pueden dejar en ningún lado. Lo único que le podemos hacer es decir, Señor, ten misericordia de mí y ayúdame a llevar mis cargas. Eso está. Entonces, Señor, tengo heridas en mi vida, Espíritu Santo, ayúdame a que cicatricen. A sanarlas. Así es, Dios, mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Qué maravillosa forma de terminar un salmo. Empieza y termina parecido. Así es. Willy, gracias. Nada. Alabemos al Señor porque Él es misericordioso. De verdad, no te olvides nunca que para siempre son sus misericordias. Dios te bendiga.